como queramos llamarlo, alimentación consciente. Esto promete ser una tarde estupenda y muy interesante. De hecho, todo lo que la Escuela Femenina María Moliner organiza es interesante, o sea que muy bien. Creo que sobra todo lo demás. En el nombre de Aloma, puesto que soy la presidenta, os doy la bienvenida a todas y muchas gracias. Y ahora voy a pasar a presentar a las que serán las presentadoras de la charla, Concha y Cristina. Gracias y espero que nos divertamos y que lo pasemos bien y que tomemos mucha nota porque creo que En la actualidad, esta escuela está sostenida por una red solidaria de carácter asambleario, en la que participan asociaciones, exalumnas y exalumnos, alumnado y profesores, a través de diferentes comisiones de trabajo. En la Escuela María Moliner se imparten 2 cursos, además de talleres y conferencias como esta, y si queréis más información podéis visitar nuestro blog que está disponible en internet o nuestra página en Facebook. Hola, buenas tardes. Pues como comentaba Cristina, ella y yo somos las 2 personas que hemos estado encargadas durante estas últimas 5 semanas, con la pausa de las Navidades de por medio, de llevar a cabo el módulo de soberanía alimentaria dentro de la Escuela María Moliner. Como aquí hay personas que no han asistido a clase, ¿no se me oye? ¿Así mejor? Vale. Como hay personas que están aquí y que no han asistido a clase, queríamos hacer una especie de pequeño resumen de lo que allí se ha tratado durante las 5 semanas que, como decía, ha durado este módulo. Entonces, hemos hablado del principio de soberanía alimentaria, nacido en 1996 en el seno de la Vía Campesina, en oposición a las políticas neoliberales que protegen los intereses de las grandes empresas que tratan la alimentación más como una mercancía que como un derecho. Hemos intentado poner negro sobre blanco la necesidad de garantizar la producción local y el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito, a los productores y productoras, y por supuesto el derecho que tenemos todos los consumidores y consumidoras a decidir qué queremos consumir, conscientes de dónde se produce y de qué manera. Hemos hablado también dentro del módulo del acceso, propiedad y gestión de los bienes naturales, hemos hablado del acaparamiento de tierras que se está llevando a cabo, de la privatización del agua, de las patentes sobre las semillas, todo ello por supuesto con fines lucrativos. Hemos intentado explicar el papel de los monocultivos extensivos para la producción de piensos para la ganadería y los agrocombustibles y los impactos que este tipo de cultivo supone. Hemos explicado bajo qué marcos políticos y legislativos se cometen lo que nosotros entendemos que son tropelías. Hemos hablado del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio. Hemos intentado visibilizar cómo a través de los tratados de libre comercio que firman los países se desregularizan los mercados, que estos tratados los países no los firman en igualdad de condiciones. Hemos hablado de las subvenciones a los alimentos y de cómo en muchas ocasiones la ayuda humanitaria es utilizada para deshacerse de excedentes agrícolas con el fin de no distorsionar los propios mercados. Hemos hablado del efecto dumping y por supuesto de la reducción verde también, de la privatización y mercantilización de la biodiversidad, de la biopiratería y los impactos socioculturales y ambientales. Hemos tratado también la cuestión del género, puesto que la perspectiva del género es uno de los pilares, por no decir el principal, sobre el que se desarrollan todos los trabajos que se hacen desde la Escuela María Moliner. ¿Vale? Con respecto a este tema, hemos estado viendo la situación de las mujeres agricultoras, la mujer en general en el medio rural, y hemos estudiado también la ley de 2011 de la titularidad
explotaciones agrarias. Titularidad compartida que en otros países europeos está en vigor desde principios del siglo XX. Aquí ha tardado un poquito más, pero ha llegado. Hemos hablado también de quién controla el sistema agroalimentario mundial, del poder de la gran distribución alimentaria. Hemos visibilizado el modelo de consumo alimentario dominante y la transición nutricional moderna hacia un patrón alimentario de corte puramente no occidental, muy homogéneo, y cómo se ha evolucionado hacia el consumo mayoritariamente de productos de origen animal, alimentos funcionales, comidas preparadas, y también hemos estudiado sus impactos sanitarios, como las enfermedades crónicas de origen alimentario, problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes, distintos tipos de cáncer, alteraciones neurológicas y otros. Hemos hablado también de los impactos socioculturales, hemos tratado lo que se conoce como McDonaldización de la sociedad y el skilling, que es la pérdida de conocimientos por parte de los consumidores. Y hemos hablado también del papel del cine, de la factoría Disney y de la factoría Hollywood, de la televisión y de la publicidad en el cambio del patrón alimentario que hemos sufrido. Y por supuesto hemos hablado de los impactos ecológicos, deterioro ambiental, huella ecológica, agotamiento de recursos, cambio climático, empobrecimiento de suelos, alimentos kilométricos, que son la mayor parte de los que encontramos en los lineales de los supermercados y los hipermercados, versus, ¿vale?, alternativa, el consumo de frutas y verduras, hortalizas y legumbres locales de temporada, cultivadas bajo criterio ecológico y adquiridas a productores locales o en pequeños comercios. Hemos hablado del desarrollo de las economías locales, de la sostenibilidad, y hemos hablado también de los grupos de consumo. Entonces, hemos pedido a Lola Reigón y a Laura Conejos que vinieran esta tarde para hablar con su testimonio y su trabajo las alternativas que hemos expuesto en clase. Las alternativas al actual modelo agroindustrial, a las concentraciones de poder, y para que así nos muestren las ventajas de la producción y consumo bajo criterios ecológicos. Así que aquí tenéis a Lola. Sí, aquí tenéis a María Dolores Reigón, también Lola, que es doctora ingeniera agrónoma de la UPV, profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural y responsable de un grupo de investigación donde se relaciona la concentración de nutrientes en los alimentos con la biodiversidad y el modo de cultivo. Ha recibido varios premios, es autora de numerosos artículos científicos, técnicos y divulgativos, y además en la actualidad, pues algo, es presidenta de SEAE, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Y también la acompaña Laura. Ella es periodista, es presidenta de la Asociación de Secaderos de Jamón Natural de Teruel y es responsable junto a su familia de la empresa Casa Conejos, que inició su andadura en 1954 y cuyo objetivo es la producción de jamón serrano de la forma más natural posible. Una parte de su producción es jamón ecológico y ha colaborado junto a María Dolores Reigón en el estudio de las ventajas organolépticas en esta producción artesana y alternativa al modelo industrial imperante. ¿Nos damos paso? A la que llegaron fue esta, que yo la he traducido y está aquí. Y dice que la literatura publicada carece de evidencia fuerte de que los alimentos orgánicos son mucho más nutritivos que los convencionales. Evidencia fuerte, que me lo expliquen. A ver qué significa eso de evidencia fuerte. Y luego decía, el consumo de alimentos orgánicos puede reducir la exposición a residuos de plaguicidas y bacterias resistentes a los antibióticos. En ese segundo aspecto, pues, aciertan bien, pero en el primero, como que no. El grupo de científicos que escribió ese artículo, que yo el trabajo original no lo veo mal. Lo que vi peor
fue pues la difusión que se le dio a través de diferentes medios aquí en España. Aunque también me han contado que en diferentes países del entorno europeo también tuvo una difusión muy parecida. Y es que lo distribuyó una agencia de noticias y claro, pues ya de ahí pues van todos a alimentarse. Y ese es el error. Porque el trabajo original no es malo. De hecho, los autores trabajan en un grupo de medicina y entonces pues apuntan bien en la segunda conclusión. En la primera, que es de carácter bromatológico, de composición de alimentos, ahí es donde no apuntan bien. Pero yo insistí, me miré bien el trabajo y el trabajo pues tiene esta tabla, que esta tabla no es nada pedagógica, pero bueno, yo la voy a traducir y les voy a decir lo que indica esta tabla. Esta tabla lo que aparecen es, en la primera columna, una relación de nutrientes, entre los cuales está el ácido ascórbico, que es la vitamina C, el betacaroteno, los tocoferoles, que es la vitamina E, el calcio, el contenido en calcio, el contenido en magnesio. Ahí aparecen una serie de nutrientes y a continuación, en las otras dos columnas, aparecen pues del número de artículos esos que han revisado, cuáles estaban a favor de los alimentos ecológicos y cuáles estaban en contra, o que el contenido en ese nutriente era más a favor en el convencional. Claro, analizando esa tabla, pues digo, pero si es que la gran mayoría están a favor del ecológico. La gran mayoría. Solamente había dos nutrientes donde el convencional salía más alto. Que me vuelvan a explicar a mí dónde está, se carece de fuerza, esa en la conclusión que decía, se carece de fuerza. Es decir, que faltan, o bien evidencias, que no lo creo, porque cada vez más hay trabajos que avalan esa calidad que tienen los alimentos ecológicos frente a los convencionales, o bien, pues estos estudios no están bien tratados y hay que darle la importancia que tienen, o ir realmente al interior y ver qué es lo que se analiza. Realmente, cuando hablamos de qué es lo que le están pasando a los alimentos, pues la búsqueda tiene que ser un poco más amplia. Y en este sentido, pues aquí os he puesto otras dos referencias bibliográficas donde sí que indican que hay una pérdida del valor nutricional en los alimentos. Es decir, que si se evalúa el contenido en vitaminas, el contenido en minerales, pues realmente observamos que en una trayectoria histórica los alimentos están perdiendo su valor nutricional. Y en ese sentido, pues os pongo aquí esta tabla. Esta tabla, en ella aparecen una serie de alimentos de origen vegetal, como el brócoli, guisantes, patatas, zanahoria, espinacas, manzana, plátanos y fresas. A continuación aparecen una serie de nutrientes de carácter mineral y de carácter vitamínico, como el contenido en calcio, magnesio, el contenido en vitamina B6, el contenido en vitamina C, en función del alimento, el nutriente más mayoritario. Y luego, en las tres siguientes columnas aparecen la composición que de esos nutrientes los alimentos tenían en 1985, en 1996 y en el 2002. Las dos últimas columnas, lo que aparece es el detrimento, porque siempre son pérdidas de los nutrientes en función del periodo de tiempo que se esté evaluando. Datos, por ejemplo, alarmantes, como que la manzana esté perdiendo en promedio un 70% de vitamina C, o que el contenido en calcio en las espinacas también haya disminuido aproximadamente un 70%. Pregunta, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Segunda pregunta, ¿cuáles son las causas
que están originando esta pérdida del valor nutricional. Esta tabla no es mía, Esta tabla es de un grupo de investigadores suizos, y estos investigadores indican que esa pérdida del valor nutricional es como consecuencia de 4 factores. El primer factor, ojo, fijaos qué cosa más interesante, el primer factor que apuntan a la pérdida del valor nutricional es la sustitución de variedades locales por las variedades híbridas y variedades comerciales. Y apuntan bien, porque fijaos, si una variedad local, por ejemplo un tomate valenciano o una lechuga de Castellón, si esas especies han estado históricamente ubicadas en un determinado territorio, en ese territorio, a través de esa mejora año tras año que os decía anteriormente, pues han sido capaces de desarrollar todo un sistema radicular para ir a donde esté el calcio, extraerlo, o en función de las condiciones climáticas, ser capaces de sintetizar los mayores niveles de vitamina C, avalados también y apoyados por el manejo que hacen los agricultores de la zona. Y esas mejoras realmente llegan ahí, a la semilla, y se queda marcado. Y queda marcado como que el tomate valenciano presenta un 20% más de vitamina C. Y ahí está, Y eso queda ahí. O un 30% más de carotenos. Y eso se queda ahí. Y se va marcando en la semilla. Y que se mejora año a año, ¿Qué pasa con una variedad comercial o una variedad híbrida? Que realmente esa semilla ha sido obtenida para que cumpla con un papel. Y el principal papel es la productividad, que tenga alto rendimiento. ¿Cómo un tomate puede ser capaz de generar 200 kilos por hectárea? O yo qué sé, o más. Acumulando agua. Entonces son especies que, o semillas que se han mejorado para un único objetivo, que sean muy productivas, pero realmente desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo que queda? Pues ese es el primer factor. El segundo factor que indican estos autores y que yo comparto en su totalidad es la pérdida de fertilidad del suelo. Los suelos se han ido empobreciendo con el uso de los fertilizantes químicos, y realmente hoy en día tenemos muy pocos suelos fértiles. Tenemos suelos en los cuales se incorpora nitrógeno, fósforo, potasio, pero eso no es un suelo fértil. Eso es un suelo al cual se le ha añadido un determinado elemento. Un suelo fértil es un suelo que desde el punto de vista biológico está equilibrado y es capaz de dar a la planta aquellos nutrientes que necesita. Eso es un suelo fértil. La tercera cuestión está en los grandes transportes que deben o que sufren los alimentos, como mercadeo. En esas grandes distancias, pues un tomate que se recolecta en unas determinadas condiciones, cuando tiene que recorrer 2000 kilómetros, pues pierde su vitalidad y llega como llega. Y la cuarta razón que está relacionada con la tercera, está en las recolecciones prematuras que se hacen de los alimentos, las maduraciones en cámara y por lo tanto la pérdida de ese valor. Y claro, fijaos, si por ejemplo esto sería el ciclo de cultivo de un tomate, por ejemplo, y en este momento es donde tenemos su óptimo de maduración. El óptimo de maduración significa también el óptimo de composición nutricional. Si nosotros lo recolectamos aquí y aquí lo llevamos a la cámara, el periodo de tiempo desde esa recolección hasta que alcanza su óptimo de maduración, pues es un periodo de tiempo donde el tomate no está en la mata y por lo tanto el tomate no absorbe el potasio, no absorbe el calcio. En la cámara no va a coger potasio de ningún sitio. De la misma manera,
en ese periodo de tiempo el tomate deja de sintetizar vitaminas. En la cámara tampoco se sintetizan vitaminas, ¿eh? En la cámara lo único que pueden haber son algunos cambios de color, de los verdes que pasan a los rojos, también algún cambio de ácidos azúcares, pero hasta ahí podemos contar. No hay vitaminas, no hay minerales y por lo tanto, pues esa pérdida del valor nutricional, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para recuperar el valor nutricional de los alimentos? Pues actuar sobre esos factores, actuar sobre la fertilidad del suelo. La agricultura ecológica actúa sobre la fertilidad del suelo, actuar sobre las variedades locales. La agricultura ecológica actúa sobre las variedades y las razas locales, actuar sobre los momentos de recolección, trabajando con los circuitos cortos de comercialización y consumo, y la cuarta razón pues también está ahí, es decir, volviendo a un sistema de producción de alimentos pues mucho más razonable y lógico. Ese sistema de producción de alimentos, que es la agricultura ecológica, que es un sistema tradicional pero que aprovecha la tecnología del momento, no estamos hablando de ir al uso de la ganadería como tracción, si no es necesario, podemos utilizar determinadas herramientas que las tenemos ahí, que incluso la gran mayoría no necesitan ni combustible, sino simplemente nuestra tracción y el manejo y la inteligencia y el equilibrio en el sistema, es lo que requiere. Y es un sistema en el cual se obtienen alimentos sanos y equilibrados. Alimentos sanos y equilibrados que se caracterizan por dos cuestiones y que yo destaco mucho. Por aquello que los alimentos presentan de más y por aquello que los alimentos presentan de menos. ¿Qué es lo que un alimento ecológico presenta de más? Presenta mayor contenido en nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, sustancias de carácter antioxidante. ¿Y qué es lo que un alimento ecológico presenta de menos? Un alimento ecológico presenta menos sustancias químicas, menos residuos fitosanitarios, menos nitratos, todas estas, menos aditivos alimentarios, porque están prohibidos en los procesos de transformación de alimentos y por lo tanto esto es lo que nos ofrece un alimento ecológico. Que a mí me gusta indicar que los alimentos ecológicos son tan importantes por lo que nos aportan de más, pero tan importantes también por lo que nos aportan de menos. Esos tóxicos alimentarios que indican los profesionales de la sanidad y que a mí me duelen tanto que digan, pero es que es una realidad y no la podemos quitar de esa realidad, Pues esto es lo que nos aportan los alimentos. Y cuando hablamos de composición de los alimentos, pues la verdad es que hablamos de una complejidad alta, porque los alimentos son altamente variables. Fijaos, si yo ahora mismo os doy una lechuga de tipo de oreja de burro y una lechuga de tipo escarola, pues sabemos que hay diferencias en el contenido en agua, diferencias en el sabor está relacionado también por la composición química que tiene, ahí tenemos diferencias, pues en los alimentos tenemos una alta diversidad en la composición química, en la composición nutricional. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa composición? Pues los factores que más influyen son, por un lado, la técnica agrícola y ganadera, es decir, la variedad, es decir, la raza, es decir, el uso de agua de riego, la calidad del agua de riego, el uso de fertilizantes. Todas estas cuestiones
influyen altamente en la composición de los alimentos. Y la segunda de las influencias en la composición de los alimentos es lo que ya ocurre en la transformación, es decir, en la obtención de alimentos elaborados. El empleo de aditivos alimentarios, el empleo de determinados rangos de temperatura, todo esto va a influir. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho poner y que lo vais a entender a la perfección. Pensemos, por ejemplo, en una mermelada de fresa, que es cuando pensamos en mermelada se nos viene la mermelada de fresa, ¿no? Pues la mermelada es un alimento en el cual la materia prima, es decir, la fresa, requiere una temperatura y unos determinados azúcares y con eso ya obtenemos la mermelada. Cuando nosotros le damos calor a los azúcares, ahí aparecen una serie de reacciones químicas que lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos el caramelo, que cogemos el azúcar y se carameliza por el efecto de la temperatura. Pues esas reacciones químicas son las mismas que le pasan a los azúcares internos y a los azúcares añadidos que le pongamos a la fresa para la elaboración de la mermelada. ¿Y esas reacciones a qué nos llevan? Pues a unos colores más pardos, por lo que le ocurren a los azúcares. El azúcar no acaba blanco, sino que acaba de un color pardo por las reacciones químicas que tienen, son llamadas las reacciones de Maillard. De manera que si nosotros hacemos una mermelada de fresa en casa, la mermelada de fresa se nos queda de un tono burdeos, justo por esas reacciones químicas. Pues ¿cómo se empeña la industria de alimentos en darnos mermelada de fresa roja intensa? Cuanto más roja, mejor. ¿Cómo se consigue eso? Eso solamente se consigue con los aditivos alimentarios, exclusivamente, porque las reacciones químicas nos llevan a lo otro. Y eso es lo que ocurre ahí, que esas reacciones o el empleo de esas sustancias pues nos va a condicionar la composición química del alimento. Ya no estamos hablando de un alimento original, sino de un alimento que lleva esas sustancias de por más, o en este caso de por menos que tendría el alimento ecológico. Y también cuando hablamos de nutrientes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues los nutrientes se clasifican principalmente en dos grupos. Los llamados macronutrientes, que son aquellos que necesitamos tomar en cantidades altas, como son los hidratos de carbono responsables de nuestra energía. Tenemos que tomar esos hidratos de carbono y además algunos son específicos porque si no nuestro intelecto no funciona. Tenemos que tomar determinados niveles de azúcares para estar ahí. Uno, los hidratos de carbono. Segundo, las proteínas, que son los nutrientes plásticos, aquellos que necesitamos para el desarrollo de los músculos, el corazón. Y el tercer grupo de los macronutrientes son los lípidos, también responsables de los aportes energéticos, pero dentro de los lípidos hay unos determinados que son esenciales. Eso significa que si no los tomamos vamos a tener problemas de salud, entre los cuales pues están unos ácidos grasos que son los famosos omega 3 y omega 6, presentes en la gran mayoría de frutos secos. No hay que tomar un huevo rico en omega 3, el huevo, sin que lo enriquezan en omega 3, ya tiene el omega 3, es que ya lo tiene, ya tiene el linolénico, ya tiene el linoleico. ¿Cómo consiguen darle omega 3 a la gallina para que salga el huevo enriquecido en omega 3? Con harinas de pescado. No hay otra, no hay otra.
Entonces eso significa que estamos generando el pescado para obtener harinas, para dársela a las gallinas, que me generen huevo rico en omega 3. Porque no pueden poner con omega 3, porque el huevo de natural ya tiene omega 3. Entonces dicen rico en omega 3, porque suben los niveles del omega 3. No hace falta, de verdad que no hace falta. Ya el huevo tiene lo que tiene que tener, en omega 3 y en otras cosas. Bueno, pues ese sería el primer grupo de los macronutrientes. Luego estarían los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Y luego el tercer grupo de sustancias importantes para nuestra nutrición son las sustancias de carácter antioxidante. Esto también, hoy en día, no hay un programa de televisión que nos hable de antioxidantes. Los antioxidantes están ahí, los antioxidantes nos van a salvar. ¿Dónde están los antioxidantes? En los alimentos de origen vegetal. Ahí es donde tenemos la mayor fracción de antioxidantes. Y más en alimentos ecológicos. Ahora os voy a contar. Bueno, pues esta es la composición o el pequeño esquema referente a los nutrientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Y esto ya os cuento de nuestros ensayos. Nuestros ensayos, pues hemos obtenido que en la carne de conejos obtenidos bajo crianza, bajo la normativa de producción ecológica y convencional. Nada de coger artículos de por ahí, de decir, ahora cojo este y este lo elimino. No, no, no. Ensayos de campo. Pues hemos obtenido que los niveles de proteínas son más altos en la carne de producción ecológica. Animales que se mueven más, animales que se alimentan mejor, generan mayor nivel de proteína. También hemos obtenido en los frutos cítricos que los de producción ecológica tienen mayor nivel de vitamina C, sistemas de fertilización más equilibrados, un tiempo adecuado de maduración en el árbol, niveles de vitamina C más altos. También hemos obtenido que los niveles de nitratos contaminantes, en este caso en hortalizas, sobre todo en las de hoja, que es donde se acumulan los nitratos, son menores en los alimentos de producción ecológica. Y también hemos obtenido que los alimentos de producción ecológica presentan menor contenido en agua. Menor contenido en agua. Y en este caso, a veces, en unos ensayos nos dijimos, ese menor contenido en agua será por el sistema de riego, y ensayamos con diferentes sistemas de riego, y no era por el sistema de riego, es por el sistema de fertilización, porque una fertilización nitrogenada con nitratos requiere de mucho agua para absorber el nitrato, y finalmente pues acaba en ese perfil. Alimentos ecológicos, bajos en agua, bajos en nitratos. Alimentos convencionales, alto en agua, alto en nitratos, por la absorción que hacen directa. El mayor contenido en agua, fijaos, tiene 4 lecturas. La primera, el contenido nutricional. Si esto es el 100% del alimento y esto es agua o esto es agua, la diferencia es materia seca. Y en la materia seca es donde están los nutrientes que antes hemos dicho. Los hidratos de carbono, las vitaminas, los minerales, están en la materia seca. Por lo tanto, un alimento con menor contenido en agua es un alimento, desde el punto de vista nutricional, mejor. La segunda lectura está en el sabor. Fijaos, si nosotros con la misma cantidad de café hacemos un café así o un café largo, ¿dónde vamos a apreciar más los sabores del café? En el concentrado que en el diluido. Cualquier alimento que esté más concentrado, vamos a apreciar más. ¿Qué pasa con los tomates estos tal? Que no saben a nada, a plástico, a tal, como mucho a plástico, pero no sabe a tomate. ¿Dónde están los ácidos? ¿Dónde están los azúcares? Es que han desaparecido prácticamente de la sensación organoléptica. Y también la textura. Cuando nos metemos ese tomate en la boca que aparece harinoso, alto contenido en agua. La tercera lectura
está en el precio. ¿Hay tanta polémica que hay con el precio de los ecológicos? ¿A qué precio pagamos el agua? A precio de tomate, a precio de lechuga, a precio de pimiento, a precio de lo que quieran. Ya está. Y la cuarta lectura está relacionada con la conservación. Un alimento con alto contenido en agua es un alimento que va a tener un nivel de putrefacción más alto. Por ejemplo, garbanzos, lentejas, que son alimentos, o los cereales con poco contenido en agua, se podrán conservar durante semanas o meses. Una lechuga, pues ahí se va a conservar durante menos tiempo. Mirad, en esta diapositiva vais a ver una naranja de cultivo ecológico y una naranja de cultivo convencional. Y vais a ver la evolución que tiene a lo largo de 15 semanas. Y fijaos qué maravilla en la naturaleza. Esta es la semana número 2, 3 se ve mal, 4, 5... Mirad cómo la convencional está perdiendo vitalidad, se arruga más, aquí aparecen ya algunos hongos, aquí ennegrecimiento total, la ecológica está fresca, ¿eh? ¿Se aprecia? ¿Veis las diferencias? Esta es la semana número 13, 14 y 15. Hasta la semana número 13 no aparecen síntomas de pérdida del valor en el ecológico, y además aparece por los polos, que es justo donde mayor intercambio entre el interior y el exterior tiene, pero la convencional va perdiendo la vitalidad en su totalidad. Estos ensayos de conservación lo hemos hecho con manzanas, lo hemos hecho con lechuga, con coles, y los resultados son prácticamente los mismos, en uno se aprecia más la putrefacción en las hortalizas de hoja, y aquí pues vemos más esa pérdida del valor de la vitalidad del alimento, y ay, chico, uy, bueno, pues lo pongo aquí. Me faltaban dos, no sé por qué, vale, aquí, estamos aquí. También os quería decir, se va al final, no quiere. Bueno, pues lo dejo ahí, efectivamente, lo dejo ahí, venga, se ve bien. Os quería comentar que desde el punto de vista de composición de sustancias antioxidantes, que eso en el artículo de la Universidad de Stanford se indicaba bien, las sustancias antioxidantes son mayores en los alimentos de producción ecológica, y eso no es casual. Eso responde pues a un manejo que se realiza en campo, que luego da esa composición de sustancias antioxidantes, Y en los alimentos transformados, ahora Laura nos hablará de lo que ocurre con la carne y en concreto con el jamón. Pero en los alimentos elaborados, pues nosotros hemos encontrado mayor contenido también de sustancias antioxidantes, mayor contenido en vitaminas, mayor conservación, puesto que tienen también menor contenido en agua, y mayor, y desde el punto de vista de composición nutricional, pues mayor. Pero por si acaso, uy, aquí sí que lo voy a tener que a ver si se proyecta, porque si no, no voy a ser capaz de leer esto sin gafas. Ahí. Bueno, por si acaso no nos quedáramos convencidos de que la composición nutricional en los alimentos ecológicos es mayor, ¿tal? Hay una cuestión que está por encima de todo, y es el tema de la soberanía. ¿Cómo un pueblo puede ser soberano? Los dirigentes que son inteligentes están viendo que la mejor apuesta que puede tener un pueblo como tal es generar su propio alimento y no depender de terceros. Y aquí tenemos que hacer referencia al relator de la FAO para la alimentación, que en un determinado informe que llevaron a cabo
concluyó lo siguiente. Se decía que se demuestra que las explotaciones agrícolas campesinas pueden duplicar la producción de alimentos en zonas críticas a través del uso de métodos ecológicos. Eso está bien. Que se hayan dado cuenta, eso está muy bien. Y además decía, el informe exhorta pues a los estados a que dirijan sus esfuerzos hacia la agroecología para poder así satisfacer las necesidades alimentarias de su población, al tiempo que plantan cara a los desafíos que presenta el clima y la pobreza. Ahí recobramos la soberanía alimentaria. Por lo tanto, hemos visto que esa agroecología, ese sistema de producción de alimentos a través de sistemas ecológicos, son los que nos pueden retomar hacia el modelo de soberanía alimentaria. Y yo con esto aquí lo dejo y damos paso a Laura, Y luego... Por lo menos me oigáis, ¿no? Bueno, ante todo agradecer este auditorio tan magnífico, a la organización, a Concha, a Cristina, a Maricruz, el privilegio de poder hablar al lado de Lola Raibón, que para mí siempre es un privilegio. Y bueno, en este marco a mí me gustaría contaros un poco la experiencia de nuestra asociación. Yo presido la Asociación de Secaderos al Natural, es una asociación de jamoneros turolenses. No sé si aquí alguno de vosotros, por la cercanía y la afinidad que nos une a los valencianos, pues me imagino que conoceréis un poco las zonas de Teruel. Por ahí veo mucha gente que dice que sí, con lo cual, pues bueno, a lo mejor podemos conversar un poco sobre el tema. Yo os voy a contar cómo surge nuestra asociación. Nuestra asociación es joven, nace en el 2010, pero está formada por jamoneros jóvenes y no tan jóvenes. Vamos a ver, conforme nos vamos juntando entre nosotros y hablamos de las características de nuestras empresas y de nuestras familias, porque somos familias independientes, nos damos cuenta de que hay una necesidad de difundir una serie de valores que nosotros tenemos en nuestra forma de transformar los alimentos, no solamente jamón, sino pues bueno, todos los productos cárnicos que entran en los secaderos, especialmente el jamón, porque además es una marca cultural, ¿no?, de nuestras instalaciones. Entonces, ¿qué nos une a estos 26 jamoneros de la provincia de Teruel? Pues nos une una filosofía no solo de preparar los alimentos, sino de vivir. La asociación se llama Secaderos al Natural. ¿Qué quiere decir un secadero al natural? ¿Qué es un secadero al natural? Pues un secadero que basa su forma de transformar el jamón en la ventana abierta, es decir, en un contacto directo con el aire en una atmósfera privilegiada, porque son zonas de montaña, zonas altas, no contaminadas, y zonas en las que hay una fauna específica, magnífica, de la que se nutre el producto cuando se seca a ventana abierta. Entonces, a nosotros nos unió especialmente esta valoración de secar el producto de forma natural. Yo creo que se ve, aunque con algún reflejo, pero se ve, ¿no? Entonces, bueno, lo que estáis viendo ahora mismo es el producto ya prácticamente al final del proceso, o sea que, como me imagino que estaréis bastante familiarizados con lo que es un proceso de secar el jamón, tampoco voy a entrar en mucho detalle por no alargar demasiado la charla, pero bueno, sí que os contaré algunas cosas. Entonces, es un poco lo que os he contado. Nos une esta valoración especial de la tradición de secar el jamón al natural, que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados. Para nosotros es importante preservar esta forma de hacer. Es un valor cultural nuestro y es lo que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos, lo que hemos recibido y lo que creemos que es una tierra óptima para hacer este producto de forma natural, es decir, no caer en la trampa de hacer un producto rápido, sino mantener esa tradición
de hacerlo de forma lenta. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja importante que bueno, yo creo que es una ventaja ecológica, es la ilusión que el artesano, que el jamonero pone en sacar un producto bueno, de primera calidad, en elegir primero una materia prima adecuada, que bueno, pues cada vez tiene más complicación elegir una materia prima que sea buena, ¿no? Y luego en secarla de una forma lenta, que como os digo, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, lo que estáis viendo, yo os enseño un poco lo que puedo, que es mi casa, no importa, hay algún otro miembro de la asociación que podría enseñar la suya. Entonces, os enseño una diapositiva de un día cualquiera entre mi padre y mi hija que estaban en el secadero. Veis las ventanas arriba, veis las ventanas a los lados y un poco lo que se vive y lo que se respira allí. Bueno, los lados lo podría contar, o Concha, que han venido a casa, y por supuesto que estáis invitados a cercioraros de lo que yo os estoy contando hoy, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que os comentaba de las ventajas de la naturaleza. Esta foto no es de hoy, pero hoy estaba parecida. Quiero decir, hoy he venido yo de mi casa con nieve y esto es... Este monte está rodeando al pueblo, es montaña, nace el río Mijares en este pinar, o sea, ¿Está cerca de Javalambre, por ahí? No. Bueno, es la Sierra de Gúdar. Javalambre está relativamente cerca, ¿vale? Esto es Sierra de Gúdar. Pero bueno, que también tenemos otros jamoneros, Cedrillas. Ah, Cedrillas. El mío, Cedrillas. Y buen pan. Vale, buen pan también, sí. Como yo todos los fines de semana que sí, bueno. Pues pero bueno, en nuestra asociación hay somos 26, entonces hay jamoneros de distintos Camarera de la Sierra, Pueblo Valverde, Perales de la Alhambra. ¿Vas por Camarena de la Sierra? Perales de la Alhambra, todo. Vale, pues igual has comido jamón mío. Sí, no, ya, puede. Que puede ser. Bueno, pues lo que estaba comentando, la ilusión por el trabajo bien hecho es... vamos a ver, en nuestras empresas, en unas hay más gente trabajando, en otras hay menos, pero un poco sí que se caracterizan por esa independencia y porque somos como una familia dentro de la propia empresa, ¿vale? Esto genera unas ventajas para el consumidor final, pues evidentemente sí, o sea, yo creo que se tiene la seguridad de que tomas un alimento cuidado, secado de una forma lenta, con las consiguientes ventajas para la salud, porque nosotros sí que hemos comprobado en algunos de los experimentos que se han hecho desde la asociación, que es uno de los puntos que nos une la asociación, es la investigación, la experimentación y el afán de mejora cuando nosotros nos juntamos. Entonces, en algunos de los experimentos que se han hecho viendo la composición del aire en cámaras, resulta que los niveles de CO2 se multiplican por 4. Luego, ese CO2 entra en el jamón, cosa que si ese producto lo tienes a ventana abierta, la exposición que tiene ese producto al CO2 es nula, es ninguna. La exposición que tiene es a todo el ambiente exterior de la calle, ¿vale? Entonces eso, aparte del sabor, que desde luego se nota la calidad del producto cuando ha estado secado al natural, tiene el sabor también de la flora de la calle, del ambiente. ¿Vale? Un poco pues es lo que os contaba, se nota las consecuencias de ese proceso natural pues un poco en la salud, en el sabor, en el aroma del producto. Bueno, esto que estáis viendo, que yo aquí lo veo mejor que vosotros porque de lejos es la primera fase del proceso. La primera fase del proceso, es decir, el jamón recién entrado, y que sí se puede hacer de forma natural también. ¿Qué requiere? Mucha más vigilancia, eso evidentemente, pero sí se puede hacer, y dentro de la asociación pues tenemos la experiencia de gente que opta por hacer este proceso desde el principio de la entrada en sal así, y gente que opta por tener un pequeño periodo de estabilización, pero es mínimo, ¿vale? Bueno, ya os digo que no voy a entrar en todo el detalle del proceso porque creo que no es la esencia, desde luego, de lo que estamos contando hoy. Hoy estamos hablando un poco de
de valores ecológicos dentro de un proceso de transformación de producto. No solo lo que son vegetales y bueno, pues inicio de plantación primaria, sino lo que es el proceso de transformación. Bueno, paisaje, que es básicamente lo que os puedo enseñar. Cedillas en una estación y cedillas en otra, que es pues con todo el campo nevado, ¿vale? Dentro de lo que es un valor ecológico, nosotros consideramos que nuestros procesos de elaboración aportan una rentabilidad empresarial. ¿Por qué? Pues, y lo hemos querido difundir porque parece que no estaba demasiado claro para todo el mundo. Un valor empresarial es el ahorro energético, evidentemente. Si tú no necesitas cámaras o necesitas una cámara muy mínima, no necesitas un consumo eléctrico ni energético tan fuerte. Tampoco desprende residuos al aire, con lo cual es un valor ecológico ambiental importante, ¿vale? Y eso nos lleva a una rentabilidad empresarial evidente, porque el consumidor no tiene que estar pagando todos esos costes de energía eléctrica que tiene que pagar cuando consume un producto secado en secadero artificial, ¿vale? Otro factor importante dentro de la rentabilidad empresarial, que yo insisto en considerar rentabilidad empresarial, porque creo que si no, parece que la gente no se convence de que es bueno y de que es positivo en general. Los canales de distribución cortos, pues es evidente, porque siempre te sale más rentable y mejor para que no sufra el producto distribuirlo cerca de donde tú lo haces que distribuirlo lejos. Y eso vuelve a suponer un ahorro energético en transporte, vuelve a suponer que hay una cercanía entre el consumidor final y lo que necesita el consumidor y el productor inicial o el transformador inicial, en este caso, que sería el secadero, ¿vale? Entonces, este esquema, ¿cómo lo traducimos? Pues bueno, un secadero natural implica trabajar en un secadero natural un ahorro de energía eléctrica, vemos el ahorro, y como contrapartida, que yo también considero ventaja, supone que tiene que trabajar más gente, pero más gente con ilusión, es decir, gente que no trabaja en serie, sino que trabaja de una forma pues que tiene que estar vigilando el producto, que tiene que asegurarse de que sale bien, que luego tiene la satisfacción de ver la cara del consumidor cuando le gusta. Y bueno, pues a veces tampoco vamos a decir que somos perfectos, también tienes que ver la cara del consumidor pues cuando no le gusta, pero te sirve para mejorarlo, ¿vale? Entonces tienes el ahorro en el sentido industrial y tienes el gasto en el sentido de que hay más personas que viven de ello. He puesto un poco el contraste con lo que sería un secadero artificial, porque creo que sí que es necesario verlo. Un secadero artificial implica que el producto desde que entra hasta que sale tiene que pasar por cámara y tiene que estar en cámara controlada. Eso supone que el producto requiere menor control porque se hace de una forma estandarizada, aunque tampoco se escuche, y yo digo se escuche o se vigile, porque tienes que estar vigilando continuamente el jamón y vigilando continuamente los ciclos, las estaciones por las que pasa, ¿vale? Que esas estaciones son, bajo nuestro punto de vista, necesarias, esos cambios bruscos de frío, de calor en verano, que tampoco es que haga mucha calor en nuestra zona, pero todo eso enriquece el jamón. En una cámara artificial, en un secador artificial, no es necesario, porque simplemente se limita a marcar unas pautas de temperatura y humedad. Nosotros en nuestros primeros experimentos pues ya estamos viendo que esas pautas condicionan de forma distinta el producto final, ¿vale? Y desde luego los nutrientes, y hablo de nutrientes porque considero que todo el ambiente es un nutriente para el jamón, porque el jamón está vivo y se nutre de ellos, no llegan de la misma forma que el secadero natural. ¿Qué supone? Pues bueno, supone, desde luego, en un secadero artificial hace falta menos gente, eso es indudable, o sea, hay un recorte de personal importante. El gasto energético y de contaminación ambiental pues también se incrementa considerablemente, y luego, bueno, desde luego las ganancias son mayores, pero el producto final, el cuidado, la satisfacción que pueda tener el consumidor, yo creo que bueno,
estamos un grupo de gente para las que, bueno, pues que nos gusta eso. Para nosotros no tiene precio eso, aunque sabemos positivamente porque somos empresarios y tenemos la cuenta hecha de que las ganancias suelen ser menores en un secadero natural que artificial. Bueno, un poco lo que os he comentado del respeto por el medio ambiente. Esto es el río Mijares también, el nacimiento, que está allí mismo. Y de esto, pues bueno, se desprende lo que ya estoy diciendo, o sea, un desarrollo sostenible del medio rural, además, sin que sea necesario en absoluto la ayuda de subvenciones. Esto nosotros nos hemos ido dando cuenta, conforme han pasado los años, de que es negativo. En el momento en el que un tejido social productivo se ve invadido por las subvenciones y esa gente tiene necesidad de ellas, ya no tienes esa libertad, ni esa independencia, ni ese saber hacer tan bueno y tan adecuado que se ha tenido siempre en nuestras zonas. Más luego, un poco, pues bueno, yo sí que quiero comentar que al hilo de lo que estamos hablando y de lo que ha comentado Concha y un poco Lola, las subvenciones, igual que en nuestro sector, me imagino que en todos, pues sí que han hecho posible un efecto dumping pues muy nocivo realmente, porque ha habido una competencia desleal y eso, desde la asociación, somos cada vez más conscientes de que no es la esencia de nuestro trabajo, ni mucho menos, y desde luego los 26 jamoneros que hay en la asociación tienen muy claro que una de las cosas más importantes que tienen, uno de los valores más importantes es su independencia, y que no hay una necesidad de estas subvenciones que generan que luego el producto, esas empresas que han ido conformándose en grandes grupos de poder, al final, en nuestra medida, desde luego, porque la medida de Teruel es muy pequeñita, pues sí que han modificado el mercado, han puesto producto por debajo del precio de coste, que sería un poco el dumping, y han generado unas situaciones de competencia desleal que, bueno, sí que nosotros también hablamos y tratamos en nuestras charlas, aunque no sea la esencia de lo que hablamos, porque, ya os repito, la esencia de lo que hablamos es una tendencia a compartir conocimientos, a mejorar el proceso del secado al natural, pues un poco con lo que te cuenta un jamonero en su zona que hace, o lo que te cuenta otro, siempre de forma natural. Hemos visto una rentabilidad y una satisfacción pues bueno, muy adecuada para nosotros y para el consumidor. Y bueno, os quería hacer una charla resumida. Yo por mí, ya no sé si